Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez Arate, soy del grupo de Cuarto B Vespertino y en este video presentaré cómo fui llevando a cabo mi proceso de compostaje que elaboré con la finalidad de degradar y aprovechar todos los residuos orgánicos que producía en mi casa. Para entrar más a detalle, vamos a comenzar con este video. Los desechos biodegradables son aquellos productos que se degradan por la acción de microorganismos presentes en el medio ambiente, ya sea en presencia o ausencia de oxígeno. Normalmente se descomponen en agua, biomasa, sales minerales, dióxido de carbono o metano, sin un tiempo determinado de descomposición y sin la intervención del hombre en el proceso. Por su parte, los desechos compostables son los que se degradan por la acción de microorganismos en presencia de oxígeno y determinadas condiciones de temperatura, humedad y el mismo oxígeno. Su descomposición se da en agua, biomasa, sales minerales y dióxido de carbono con una velocidad de biodegradación de aproximadamente 6 meses. Es imprescindible saber que todos los productos compostables son biodegradables. Y aquí sí interviene la acción del hombre para controlar el proceso. Según un estudio, entre un 30 y 50% del total de residuos sólidos son orgánicos y acaban desechados en plantas incineradoras donde desaparecen, pudiendo haber servido para recuperar la fertilidad de los suelos. Por ello, en esta ocasión trabajamos con los desechos compostables para elaborar mi proyecto de composta. Pero un momento, ¿tenemos claro a qué nos referimos con el término composta? Pues bien, la composta es un abono orgánico que se forma por la degradación microbiana de materiales acomodados en capas y sometidos a un proceso de descomposición. La principal característica de mis residuos es que eran bastante húmedos, lo cual hizo posible que le añadiera una menor cantidad de agua a mi composta porque su nivel de humedad era óptimo. Además eran desechos ricos en minerales como potasio, fósforo, entre otros. Al considerar los diversos factores que influyen en la elección de un tipo de composta, llegué a la conclusión que la composta de recipiente o bote era la mejor opción para mí, ya que además de que contaba con los materiales necesarios que se requerían, es el tipo de composta que mejor se adaptaba al entorno en el que vivo, después de haber hecho los orificios requeridos alrededor de todo el bote, incluyendo la superficie de la tapa, con la finalidad de permitir una buena ventilación a la composta, lo cual es fundamental para el proceso correcto de compostaje. Primero empecé por agregarle a la base de mi bote material seco como hojarasca, para que actuara como un colchón para los residuos que posteriormente le iba a agregar. Para esta parte, sobre la base de material que previamente ya había puesto, añadí los residuos orgánicos que logré reunir de lo que me sobraba de comida. La mayoría de materia orgánica eran restos de frutas como limones, pedazos de manzanas, jitomates y otras cáscaras. Luego le puse una porción adecuada de tierra, más o menos un bote de litro, que conseguí de un cerro para que cumpliera su función de activador y acelerara un poco el proceso. Le puse de nueva cuenta el material seco, luego tapé mi cubeta para que el trabajo de compostaje partiera por fin. Puse a ventilar mi composta. Me percaté de que al momento de expandirla, esta desechaba una especie de vapor cada que revolvía el material. Me entusiasmé mucho, pues aprendí que eso significaba que mi composta ya estaba trabajando eficientemente. Al principio me preocupé por el hecho de que mi bote de composta no tenía en su interior animales extraños, pero supe que era normal. Solo cuando la expandí tenía algunas moscas de la fruta y de repente se acercaban un par de avispas. Lograba rescatar durante el transcurso de la semana residuos que en su mayor parte eran cáscaras de naranja, restos de pulpa de zanahoria, una porción de hojitas de orégano y cáscaras de papa. Le agregaba un poco de agua cuando se sentía algo seca y también le aplicaba poquita cal para controlar el pH, debido a que le puse en mayor parte residuos cítricos. Los días posteriores seguí dándole manejo y constante monitoreo a mi composta para evitar malos olores en conjunto con otros problemas que pudieran presentarse. Agregaba diferentes residuos orgánicos, sin embargo en los últimos días empecé a producir bastante cantidad de naranja y se las añadí a mi bote, siendo estos desechos los últimos en degradarse. No le continué poniendo más residuos a la cubeta ya que estaba aún llena de naranjas descompuestas, sin embargo seguía aireándola y manteniéndola en buenas condiciones de humedad. En conclusión, la importancia del compostaje nos llega a favorecer en diversos aspectos. Por ejemplo, la importancia en el sector económico de compostar los residuos es que se evitan los costos elevados de vertederos y de los sistemas de tratamiento. Además, para las ciudades y municipios supone un ahorro en el gasto de recogida y gestión de los residuos orgánicos. En términos sociales, ejecutar la práctica del compostaje se consolida como una buena forma de educación medioambiental, pero sobre todo, centrándonos en el punto de vista ecológico, se evitan problemas de contaminación ambiental que afectarían a los suelos y efectuarían emisión de gases nocivos a la atmósfera.